Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera teleconferencia de COVID-19 en México del Instituto Nacional de Salud Pública. Soy Juan Ángel Rivera Domarco, director general del instituto. Durante cualquier epidemia es fundamental generar y utilizar información e indicadores para guiar las decisiones dirigidas a la contención, mitigación y control de la enfermedad. Las pruebas de diagnóstico de la enfermedad son uno de los indicadores útiles para la toma de decisiones, aunque no son el único indicador útil. A lo largo de las diferentes fases de la epidemia en México, proliferaron en medios de comunicación y redes sociales opiniones y comentarios en torno a la necesidad de aumentar el número de pruebas que se aplican en México. La aplicación de cientos de miles o millones de pruebas se convirtió en una demanda muy popular. Sin embargo, más allá de la cantidad de pruebas, ha estado ausente en el debate público la discusión sobre los diferentes tipos de pruebas que existen, el objetivo de su aplicación, su calidad, especialmente su capacidad para identificar adecuadamente a los enfermos y a los sanos, los costos económicos y en salud derivados de los errores en diagnóstico y sobre todo la utilidad de la aplicación de las pruebas para guiar las decisiones clínicas o de salud pública, que ese es el objetivo final de un sistema de vigilancia. En otras palabras, pasar de la exigencia de pruebas, a qué tipo de pruebas, de qué calidad y para qué, es decir, cuál es su utilidad para las decisiones clínicas y de salud pública. Otra ausencia en el debate es que en raras ocasiones se habló de otros indicadores de utilidad para guiar la toma de decisiones más allá de las pruebas. Para abordar el tema de vigilancia epidemiológica y utilización de pruebas de diagnóstico, el Instituto Nacional de Salud Pública convocó a un grupo de 5 especialistas de lujo en vigilancia epidemiológica, a quienes les agradezco mucho su participación, quienes analizarán los sistemas, la información y los indicadores para el seguimiento de la pandemia en este periodo posterior al confinamiento. De momento estamos todavía en confinamiento, pero el periodo que viene y su utilidad durante ese proceso gradual de reapertura económica. Adicionalmente, se discutirá la utilidad de las pruebas diagnósticas moleculares para la identificación de casos y las pruebas serológicas para el análisis poblacional de la seroprevalencia, identificando su utilidad individual y poblacional. Esta teleconferencia será coordinada por el doctor Tonatiuh Barrientos, director de nuestro Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, quien es médico con maestría en Salud en el Trabajo, ambos grados por la UAM Xochimilco, tiene doctorado en Epidemiología por la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas y postdoctorado en Epidemiología Social y Salud Poblacional de la Universidad de Michigan. El doctor Tonatiuh Barrientos es investigador en ciencias médicas del más alto nivel en nuestro instituto y es también miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también en el nivel más alto. Doctor Tonatiuh Barrientos, le agradezco la organización de esta teleconferencia y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Rivera, por esta presentación. Muy buenos días a todas y todos. Soy Tonatiuh Barrientos, director del Centro de Investigación en Salud Poblacional, y es un honor para nuestro instituto contar con panelistas de tan alto nivel para este webinar. Agradecemos la presencia del doctor José Luis Salomía Segarra,
director general de epidemiología de la Secretaría de Salud de México, también de la doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, del doctor Joseph Bressi, director de Asuntos Globales en Salud de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades, CDC, de los Estados Unidos, del doctor Jean-Marc Gabastou, quien está en la sección de Salud Pública, Servicios y Redes de Laboratorio de OPS-OMS, y del doctor Andrea Vicari, asesor regional en epidemiología de enfermedades con potencial epidémico de OPS-OMS. Muchísimas gracias por acompañarnos este día. Quiero enviar un mensaje rápido a nuestra audiencia porque tuvimos una dificultad técnica que nos impide enviar la señal de la traducción en tiempo real a Facebook. Esta traducción la tenemos en Zoom. Les pedimos desde luego una disculpa, ya que la sección del doctor BC estará en inglés. Nos vamos a asegurar de que la grabación pública que se va a liberar al terminar este webinar cuente con la traducción al español para su consulta posterior. Muy bien, este webinar va a estar dividido en dos secciones. La primera parte abordará la vigilancia epidemiológica de COVID-19 y la segunda parte, la utilización de pruebas de diagnóstico, tanto molecular como serológico, en este mismo contexto. Cada participante contará con 8 minutos para hacer su exposición, de manera que al final tengamos un breve tiempo para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Bien, vamos a empezar con la primera parte. En la primera parte abordaremos específicamente vigilancia epidemiológica. La vigilancia ha estado en el centro de una extensa discusión, tanto técnica como social, en nuestro país, y con frecuencia se ha interpretado que los sistemas de vigilancia deberían poder generar estimadores representativos de la población o incluso tener cobertura poblacional completa. Nos parece que es muy importante discutir los alcances y la estructura de la vigilancia epidemiológica de manera que sus objetivos sean claros para la población y también, desde luego, para los profesionales y las profesionales de salud pública. Voy a empezar con el doctor Andrea Vicari. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones internacionales de la OMS-OPS sobre vigilancia epidemiológica de COVID-19? ¿Qué objetivos persigue y cómo debe implementarse? Por favor, tiene usted la palabra, 8 minutos. Muchas gracias, doctor Barrientos. Muchas gracias, doctor Rivera, por la invitación a participar y compartir algunas de estas respuestas a estas preguntas. Las preguntas ya fueron revisadas. Quizá quisiera también, primero que nada, destacar el hecho que en términos también de aquello que es el marco de respuesta, preparación, respuesta a aquello que es la pandemia de COVID, hay también la definición de 4 escenarios de transmisión en base a lo que son los lineamientos de OMS, es decir, ningún caso, caso esporádico, ocupación de casos en tiempo, sitio geográfico, exposición y también transmisión comunitarias. Verdaderamente, aquello que pueden ser la recomendación de vigilancia epidemiológica también tiene un poco que alinearse a lo que son los diferentes escenarios de transmisión que existen y obviamente en un país tan grande como México también, con tanta variedad, puede ser que al interior del país también van a encontrarse en diferentes escenarios de transmisión y la vigilancia epidemiológica obviamente también deberá adecuarse a esta situación. Esencialmente también hay la importancia de destacar que hay varios lineamientos y es normal que en un momento de emergencia puedan existir a la vez varios lineamientos que tal vez con el tiempo también se van alineándose, digamos, y concentrándose también. Hay por lo menos 3 lineamientos que son importantes. Uno son unas estrategias de vigilancia y uno que es más verdaderamente aquello que puede ser una vigilancia nominal, universal, y finalmente también aquello que puede ser la utilización de aquello que son ya vigilancias de infección respiratoria aguda grave, como también de enfermedades tipo influenza, en el marco de lo que puede ser también
a mediano, a largo plazo y también aquello que puede ser la circulación de otros virus respiratorios. En términos de las estrategias, realmente el propósito de la vigilancia es obviamente de limitar la propagación de la enfermedad, permitir también a las autoridades de salud pública gestionar el riesgo de COVID y finalmente también algo que se hace más importante en esta segunda fase, digamos, de aquello que puede ser la pandemia, después de aquello que se inciden medidas importantes de salud pública social, de poder facilitar la recuperación de las actividades económicas sociales. Y obviamente esto también en el marco de que lo que es el monitoreo de la tendencia a largo plazo del COVID, de la transmisión, como también de los cambios del virus. En términos de objetivos de la vigilancia COVID, según estas estrategias, es bastante general, digamos, y también se atina a que lo que son generalmente los diferentes términos de vigilancia. Obviamente, permitir la detección rápida, el aislamiento, diagnóstico y tratamiento de los casos. Algo que es importante también en medida a mediano plazo, seguramente en términos de control, la identificación y dar seguimiento a los contactos, guiar la implementación de medidas de control, detectar y contener brotes entre poblaciones vulnerables o también en ambientes cerrados o definidos, evaluar el impacto del sistema de salud en los sistemas de salud de la sociedad y también monitorear tendencias epidemiológicas, evolución del virus obviamente y también caracterizar la co-circulación de los varios virus respiratorios. Entonces, esto es en términos de lo que es el propósito y también el objetivo específico de la vigilancia. Bien, como les decía antes, entonces hay esta idea de una vigilancia nominal, universal, que obviamente está también plasmada que lo que pueden ser una definición de casos bastante estrictas. En términos de definición de casos sospechosos, ustedes ven que la primera que se propone es básicamente cualquier paciente con enfermedad respiratoria aguda, fiebre o al menos un síntoma de enfermedad y una historia de viaje, algo que quizá era relevante hace algunos meses o algunos meses, pero también o residencia en lugar que reporta transmisión comunitaria de enfermedad. Obviamente, bajo esta definición de caso, puede caber un universo muy grande de posibles casos sospechosos. Y esto tiene sentido sobre todo si pensamos que lo que es una pieza fundamental de lo que podría ser el control, es decir, la detección y aislamiento temprano de los casos, pero también a que lo que conlleva, que lo que puede ser también el rastrear o el estudio de los contactos y ponerlo en cuarentena. Muy importante también en términos de lo que puede ser la transmisión de pacientes presintomáticos o hasta también asintomáticos. Entonces, esta vigilancia universal, nominal, basada en la definición de casos, obviamente muy complicada a llevarse a escala, pero también está muy alineada con aquello que son unos principios también de estos estudios de rastreo de casos y también aquello que puede ser la cuarentena de este caso. La otra parte que creo que es muy importante reconocer que hemos tenido en la región y también seguramente en México un sistema de vigilancias por influenza y otros virus respiratorios, en particular a nivel global a este sistema global de vigilancia y respuesta a influenza, con también una red de laboratorios nacionales, de centros nacionales de influenza, que han logrado muy bien a seguir la tendencia, no solo en términos de casos hospitalarios y también ambulatorios, pero también de lo que puede ser el virus. Y esto creo que es un marco importante y que también a largo plazo será finalmente también una opción de hacer la vigilancia, también sobre todo cuando sí vamos a tener una vacuna y vamos a implementar la vacunación. Y es importante reconocer la complementariedad en este momento de la vigilancia de COVID-19 y también de lo que puede ser la vigilancia centinela de estas infecciones respiratorias agudas y también de enfermedades tipo influenza.
Obviamente hay sitios centinelas por ambos y es importante poder mantener la vigilancia de influenza en particular, porque obviamente es siempre un potencial de una epidemia pero es estacional, pero obviamente también una pandemia, y a la vez también permitir que haya en sitio no centinela también la detección de estas vigilancias, de este tipo de síndromes que finalmente entran a lo que es la vigilancia del COVID, de poder hacer un testeo de de pruebas de laboratorio de estos casos y finalmente también de tomar la acción, como les decía, de actualizar un listado de casos, mantenerlo bien al día y bien completo como base realmente por el rastreo, el seguimiento de todos los contactos, pero también del aislamiento. Y yo creo que esto es finalmente aquello que este tipo de vigilancia realmente puede contribuir. Ustedes ven aquí en aquello que es la situación en América del Norte, Cono Sur y Brasil. Ustedes ven cómo esta vigilancia que ha existido de varios años ya permite realmente de seguir aquello que son las tendencias, no solo en términos de virus de influenza, también de otros virus respiratorios. E inclusive ustedes ven en morado aquello que puede ser también la situación actual de SARS-CoV-2 y también ustedes ven cómo finalmente permite este tipo de influenza también pensar aquello que puede ser el impacto de la medida de salud pública y sociales. Finalmente, y no voy a tener mucho tiempo para esto, pero la importancia también de la variedad de posibles indicadores de transmisibilidad, gravedad e impacto. Hay mucha discusión sobre qué es lo que pueden ser los indicadores, el número de indicadores, la forma de los indicadores a utilizarse, pero estos son realmente punto importante también en términos de poder definir también aquello que es la medida de salud pública social y pero también aquello que puede ser el ajuste de todas estas medidas. Y finalmente, una tercera pieza que creo que es importante es todo aquello que es la vigilancia de la mortalidad por todas las causas, en particular de lo que puede ser el exceso de la mortalidad. Esto quizá es una pieza que los otros tipos de vigilancia que he mencionado anteriormente no logran justamente a capturarlo en tiempo suficiente en términos, con un lapso de una respuesta suficiente temprana que lo que puede ser la situación epidemiológica. Y es muy importante no solo en determinar el impacto, pero también de un punto de vista de comunicación. Esto era en el tiempo disponible, que lo que quería compartirle, y destaco otra vez la importancia de que lo que es en este momento una vigilancia universal nominal también para direccionar lo que es el rastreo y la cuarentena de los contactos, a que lo que puede ser una vigilancia centinela basada en síndromes respiratorios y finalmente la vigilancia del exceso de la mortalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Vicari. Me parece que su intervención justamente resalta la importancia de la definición de caso y también, bueno, la enorme necesidad de ir evolucionando estas definiciones a lo largo del tiempo y de entender a la vigilancia epidemiológica como un proceso complejo que requiere de diversas perspectivas. Voy a pedirle ahora a la doctora Oliva López si por favor pudiera abordar el tema de la estrategia de vigilancia centinela en la Ciudad de México, particularmente cómo se ha definido la estrategia de vigilancia epidemiológica en la ciudad y cómo se redefinirá esta estrategia en el periodo posterior al confinamiento y cómo se utilizará la información que se genere para la toma de decisiones. Doctora Oliva López, muchas gracias. Adelante, 8 minutos. Buenos días a todos y a todas. Primero, un agradecimiento por la invitación al Instituto Nacional de Salud Pública y es un lujo compartir con todos los especialistas en esta mesa. Bueno, en la Ciudad de México, como ustedes saben, es una ciudad compleja y además integrada en una zona metropolitana donde estamos 22 millones de habitantes. Por lo tanto, pues, y la Ciudad de México 9 millones. La perspectiva que se desarrolló desde un inicio tiene en el momento en que hay los primeros indicadores
de casos, fuimos transitando, digamos, de la fase 1 a la 3. En el primer momento, una vigilancia epidemiológica centinela, pero también muy centrada en algunos espacios específicos, como sanidad internacional en los aeropuertos. Hay una vigilancia intensa de identificación de casos y de seguimiento de casos, de monitoreo y de uso de pruebas específicamente para el seguimiento de estos casos. Después, cuando pasamos a un segundo momento, bueno, y la centinela de lo que llamamos tempranamente, que se montó sobre las unidades de vigilancia epidemiológica de la influenza y que renombramos centros monitores COVID, esa se mantenía y se mantuvo desde el inicio hasta la fecha. Se han ampliado los centros monitores COVID. Pero digamos que aquí algo que me interesa mucho comentar es esta flexibilidad y este conjunto de dispositivos que pueden ir sumando conforme va evolucionando la pandemia. Porque yo también coincido que se ha dado mucha importancia como si fuera magia a las pruebas, cuando en realidad son una herramienta más para fortalecer una vigilancia epidemiológica integral que puede combinar distintas estrategias. Entonces, en ese primer momento, pues muy centrada en esa lógica, vigilancia epidemiológica de sitio centinela y con algunos focos de intensificación, como podría ser el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y seguimiento específico, y ahí sí nominal, como se señalaba, de casos y contactos. Con resguardo domiciliario. Segundo momento, esto se mantiene, pero se incorpora algo que yo considero que en la Ciudad de México ha tenido una utilidad muy importante. No tengo tan claro si podríamos decir que es un dispositivo de vigilancia epidemiológica, pero sí ha sido un dispositivo fundamental para avanzar, sobre todo en el resguardo domiciliario de casos leves, y en el monitoreo automatizado y a distancia con personal especializado, con médicos capacitados. Es el SMS 51515 COVID-19, que muy tempranamente, ya desde la segunda periodo, donde empieza a haber brotes comunitarios, se empieza a generalizar el contagio, se introduce este elemento que además está absolutamente ligado con Secretaría de Salud, o sea, es un filtrado automatizado, pero que va haciendo grupos de riesgo, por así decirlo. Grupos de riesgo y que canaliza hacia salud aquellos que que califican como casos sospechosos de más riesgo, y esos son visitados en el territorio. Entonces, este SMS lo que nos permite es mantener monitoreadas a las personas en el resguardo domiciliario, dar seguimiento, y también un grupo que se canaliza a salud, que es visitado en su domicilio y se aplica una toma de muestra. Entonces, este componente también es muy importante porque en este momento tenemos cerca de 500,000 personas que ya fueron identificadas por esta vía, que hay un seguimiento y que hay un seguimiento automatizado y un folio, digamos, de registro. Y que además tiene el comportamiento muy semejante a otros indicadores, que tiene un pico hacia la segunda, tercera semana de mayo y luego empieza a descender. Y bueno, mantenemos la vigilancia epidemiológica. Y para este momento lo que se plantea, para este momento ya la tercera fase, ya lo que se plantea es una intensificación en términos del seguimiento territorial y una ampliación de las pruebas. O sea, aquí la Ciudad de México ha hecho más de 50,000 pruebas. Y el planteamiento ya específicamente en uno de los componentes del programa de detección, protección, resguardo de casos COVID-19 y sus contactos, tiene la perspectiva de una campaña de información casa por casa, un protocolo de atención temprana para seguir de manera intensiva con lista nominal
a las personas con diabetes, hipertensión y obesidad, sobre todo, y dar una atención integral y una canalización temprana, hospitalización, porque es ahí donde estamos teniendo los datos de muerte más, bueno, los casos más graves, y la mitad de las muertes están vinculadas a estas patologías. El fortalecimiento del sistema Locatel SMS, que les señalaba que ha sido muy útil y que se amplía en términos del número de trabajadores que va a estar haciendo las llamadas, y también ya son 200 médicos capacitados que están monitoreando a través de telemedicina. Esto se fortalece, y la detección de casos y contactos, donde entra la ampliación de las pruebas, que hasta ahora hacemos aproximadamente 1000 diarias, y la idea es duplicar este número, llegar a 2300, 2700. Esto porque estamos en el proceso de reapertura gradual y escalonada de algunas actividades, y por lo tanto estamos estimando que va a haber brotes locales, brotes en algunos espacios, y entonces esta idea de detección de casos y sus contactos con una ampliación de pruebas nos permitiría pues tener las posibilidades del aislamiento localizado, del resguardo domiciliario localizado, y también de seguir pues aperturando distintas actividades que no están en riesgo. Y finalmente el kit médico de apoyo alimentario, que es un componente también de este programa, que tiene para las personas con comorbilidades, pues también se les envía un oxímetro. Entonces, es una estrategia general, digamos, donde un componente fundamental es la vigilancia epidemiológica, y combina desde la vigilancia epidemiológica de sitio centinela, que se mantiene, que nos arroja todos los días datos de positividad, de zonas donde tenemos más elevada positividad que otras, de casos confirmados, la vigilancia epidemiológica nominal, y lo que sería también la vigilancia epidemiológica ya muy focalizada para ciertos grupos y espacios. Y ya concluyo nada más con el ejemplo de la SEDA, la Central de Abastos, y reclusorios, donde hay una mirada específica. Y, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo ahí? En reclusorios lo que se hace es que todas las personas que ingresan al proceso penitenciario, en lo que el juez dictamina si entran o se liberan, permanecen un cierto tiempo en un área específica. Ahí lo que hacemos es tomar, ahí sí, una muestra para PCR, que es con lo que estamos haciendo nosotros las pruebas confirmatorias, a todos los que están en esa situación, y el INDRE, de una manera muy comprometida, nos entrega los resultados en 24 horas, y nosotros, cuando esa persona ya sabemos si va a regresar a su casa, bueno, o a territorio, o va a ingresar, nosotros ya sabemos si es positivo o negativo, y sobre eso aislamos a esa persona, y si resulta negativa, pues aislamos a todos los que convivieron en ese espacio con él. Y si resulta negativa, pues ya sigue su proceso o penitenciario en otra área destinada para negativos, o regresa a su domicilio. Eso, por ejemplo, nos ha permitido tener una contención. No decimos que no ha habido casos, y no ha habido casos y muertes en reclusorios, pero nos ha permitido tener un control de los posibles brotes. Y el caso de la Central de Abastos, donde hay una vigilancia estrecha. Tenemos 300 promotores de salud que todos los días están recorriendo los distintos pabellones, identificando casos. Ahí hay un módulo donde se toman pruebas, y a través de este módulo hemos identificado 500 casos positivos que inmediatamente se aíslan y tienen las atenciones necesarias. Entonces lo que quiero llamar la atención es que las pruebas tienen utilidad si hay una mirada global, si hay una mirada integral, y hay una mirada estratégica de para qué utilizarlas. Pruebas por sí mismas no creo que tengan demasiada utilidad. La Ciudad de México tiene ciertos recursos que le permiten, no solo en términos de infraestructura, sino de recursos humanos y de recursos financieros, que le permiten
hacer una compra y duplicar el número de pruebas, que no creo que sea una situación generalizada para las entidades del país. Yo con esto concluiría mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Oliva López Arellano. Justamente creo que esto muestra con mucha claridad la enorme dificultad que puede haber en términos de logística y financiamiento para hacer un seguimiento nominal de casos, pero bueno, también muestra, digamos, la creatividad y el deseo del gobierno de la Ciudad de México de poderlo hacer, particularmente en sitios como la central de abastos que se han convertido en lugares de muy alta transmisión de COVID-19. Vamos a pasar ahora a la intervención del doctor Joe Brisy. Doctor Brisy, ¿cuál ha sido la estructura de vigilancia epidemiológica que ha utilizado los Estados Unidos? Y en su opinión, ¿cuáles de estas estrategias han sido más efectivas? Por favor, tiene usted la palabra, 8 minutos. Thank you very much. Muchas gracias. Lo siento que estoy hablando en inglés. Me disculpo por tener que dirigirme a ustedes en inglés. Mi español no es suficiente. Voy a responder de dos maneras y gracias por su pregunta y voy a ser breve. Primero, pensamos en la vigilancia en los Estados Unidos y se divide en tres categorías. La primera categoría, que es la primera con la que nosotros empezamos a trabajar, la vigilancia de casos. Se reportaron todos los casos individuales que resultaron positivos. Esto empezó desde el principio en todas las oportunidades que tuvimos. Esto es lo que seguimos haciendo y ya alcanzamos aproximadamente 1 millón de casos positivos reportados. Y nosotros sentimos la necesidad de seguir con el tratamiento y el reporte individual de los casos, de los casos positivos, ya que todos los casos positivos requieren de una respuesta, un aislamiento, el seguimiento de los contactos. Es por eso que lo seguimos haciendo y la manera en la que se está haciendo en los Estados Unidos es que cada estado ya hizo el registro obligatorio de todos los casos COVID positivos que existen en los Estados Unidos. Y nosotros hemos facilitado este reporte de los casos al CDC y se hace a nivel estado, también se hace a nivel agregado. Y la parte positiva de esta vigilancia de los casos, que es parte de la vigilancia nacional de los CDCs, es que nos permite la información de todos los casos individuales y también nos permite de manera oportuna y de manera con datos muy específicos poder tomar decisiones para poder sacar las tendencias a nivel condado, a nivel estatado, dependiendo del número de casos que vamos encontrando. El problema con este tipo de vigilancia por casos es que como los médicos están ocupados y como a veces las secretarías y departamentos de salud están ocupados, la cantidad de los datos que recibimos con los casos a veces es muy limitada. Entonces creemos que tenemos muchos espacios en blanco. Es por eso que es bueno, por el hecho de tener los casos, tenemos las fechas de las pruebas, pero hay muchos otros datos que en realidad quisiéramos tener, dónde estuvieron expuestos, cuáles son los diferentes grupos étnicos en los que se ven estos resultados positivos. Nosotros quisiéramos sacar las tendencias y esto me lleva al siguiente tipo de vigilancia y como lo mencionó el doctor Vicari, la importancia de tener una estructura para poder responder en los Estados Unidos. Y es por eso que hablamos de la vigilancia por plataforma, donde tenemos el sistema parecido al de la influenza. Es lo que estamos haciendo en este caso en el COVID, con plataformas. No abarca todo Estados Unidos, pero es un suficiente porcentaje para que nosotros podamos tener datos, altos niveles de datos de buena calidad, los síntomas, los resultados, los grupos raciales, la información de todos los factores que son relevantes para el desarrollo de las guías.
Entonces nosotros hacemos visitas a los pacientes, la confirmación de los laboratorios, luego las hospitalizaciones, y esto abarca el 10% de estos casos, y también las hospitalizaciones en las unidades de cuidados intensivos. Y esto no abarca a todos, pero al menos sí podemos tener un reporte con información detallada. Y estos son los datos que estamos utilizando para poder entender estos factores, los riesgos, y estos son los datos con los que vamos a desarrollar nuestros estimados. Y vamos a ir publicando resultados en las siguientes 2 semanas. El tercer tipo de vigilancia, que es con el que estamos pensando, considerando, estamos teniendo un poco de problema, es las pruebas serológicas. Como saben ustedes, muchas compañías han desarrollado pruebas con anticuerpos para el COVID, y todavía no estamos ciertos de qué es lo que significan estos datos a nivel individual, pero sí estamos interesados en utilizar todas las pruebas serológicas de los anticuerpos como una herramienta de vigilancia, y eso nos podrá ayudar en los modelos de pronóstico, y potencialmente también nos puede ayudar a ver en el futuro cuáles son los lugares de infección. Entonces, esta es la manera en la que nosotros estructuramos la vigilancia. Tenemos la PCR, que está basada en casos. Tenemos la vigilancia de plataformas, proveniente de plataformas donde tenemos más información. También tenemos la serológica, la vigilancia serológica, donde nosotros estamos reportando la información, hablando de salud pública, y nosotros pensamos que con esta vigilancia basada en casos, y como requiere de una definición nacional de los casos, nosotros podemos definir los casos probables que no están confirmados en laboratorio, cuáles son las sintomatologías, las exposiciones, y estamos teniendo a los departamentos de salud registrando los casos probables y también los casos confirmados en los laboratorios clínicos. Voy a terminar simple y sencillamente diciéndoles que pienso que estos 3 niveles de vigilancia o tipos de vigilancia, los 3 son necesarios para en realidad entender el resultado, los brotes, el contagio, las estrategias de control. Y creo que conforme nosotros vayamos entendiendo cómo hacer la vigilancia de influenza y con el COVID al mismo tiempo, vamos a poder ir desarrollando PCR múltiples para poder determinar todos los subtipos. Y creo que este va a ser el objetivo principal. Esta es la manera principal en la que vamos a poder trabajar con la vigilancia. Me voy a detener aquí y espero sus preguntas. Muchas gracias, doctor Joe Brisy. Sin duda, esta intervención muestra con mucha claridad la necesidad de tener diversas perspectivas para la vigilancia epidemiológica y entender que cada una de estas perspectivas añade al nivel de información con el que contamos para la toma de decisiones. Es decir, no es un solo sistema, hay varias maneras de aproximar esto, y cada uno de ellos, de estas diversas perspectivas, nos ayuda a entender un ángulo específico del problema. Voy a pasar ahora a la ponencia del doctor Alomía, doctor José Luis Alomía. ¿Cómo se conformó la estrategia de vigilancia epidemiológica en México al principio de la epidemia? ¿Y qué cambios podemos esperar para el proceso de desconfinamiento? Tiene usted la palabra, 8 minutos, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Agradezco al Instituto por la invitación a participar. Que precisamente el monitoreo que ya desde hace algunos años realiza la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, dependiente de esta Dirección General de Epidemiología, nos permitió de manera temprana, prácticamente desde el 31 de diciembre, que fue cuando recibimos la primera nota técnica en relación a lo que en ese momento era todavía un brote de neumonías de origen
desconocido en Wuhan, China, poder dar un seguimiento puntual que para la quincena de enero nos permitió ya como país definir 3 fases de preparación y 3 escenarios en los que tendríamos que montar una respuesta. La primera fase de preparación precisamente estaba integrada por la definición de todo lo que de manera normativa y, y de procedimientos se tenían que realizar. Entre ellos, lógicamente, destacaba la vigilancia epidemiológica y lo que ésta tendría que realizar para cada uno de los 3 escenarios que se plantearon. El primer escenario fue planteado como importación del virus, es decir, esperábamos, dado que la enfermedad se estaba produciendo científicamente en China. El seguimiento de la misma hablaba de la dispersión que se estaba llevando a cabo ya a países en la región, pero además también a través de los vuelos internacionales y la gran dinámica social internacional en un mundo globalizado como la que tenemos hoy, rápidamente presentaba los primeros casos en regiones fuera de las asiáticas. Entonces nos llevó a definir que el primer escenario que tendríamos que afrontar y para el cual la vigilancia epidemiológica tendría que estar preparada era precisamente para la importación. Se definió una, ahora sí que definición operacional orientada a la búsqueda de viajeros internacionales o que tuvieran el antecedente de haber estado en contacto con un viajero internacional, dirigido a signos y síntomas respiratorios, sin limitar básicamente la definición, es una definición muy sencilla, tener una infección respiratoria aguda y el antecedente de contacto con el viaje para poder ser clasificado como un caso sospechoso de la enfermedad. Y esto lógicamente aunado a que el 16 de enero, ya desde el 16 de enero, el INDRE, a través de la Dirección General de Epidemiología, pudo desarrollar una prueba diagnóstica confirmatoria basada precisamente en reacción en cadena de la polimerasa, lo cual nos daba la capacidad como país de poder identificar casos sospechosos, pero entonces poder confirmarlos. Posteriormente, lógicamente, el país se sumó al marco analítico del protocolo de Berlín, que fue el que finalmente la Organización Panamericana de la Salud definió como el marco oficial para la región, pero en el momento 27 para el 28 de febrero, poder confirmar el primer caso importado en México, que de hecho formaba parte de un clúster de 3 casos, son 3 personas que habían tenido un viaje internacional y que pudieron ser detectadas precisamente a través de haber montado esta capacidad. Ya para esto veníamos trabajando en lo que sería el segundo escenario que habíamos denominado como de transmisión comunitaria, es decir, en donde ya la transmisión no solamente se da en el marco de un caso importado, en donde además esperábamos la presencia de transmisión de primera y hasta segunda generación, y por lo tanto también la presencia de brotes familiares, es decir, brotes de las personas más cercanas a estos casos que habían tenido el viaje internacional y que por lo tanto se identificaban como casos asociados a importación. Hasta ahí limitábamos o delimitábamos el primer escenario. El segundo escenario empezaría precisamente cuando empezáramos a detectar casos que ya no tenían una relación directa con un caso importado o con un antecedente de viaje, sino más bien que podrían ya hacer presuponer que la transmisión se había dado más a nivel comunitario o en donde ya la cadena de transmisión no podía ser directamente identificada a un caso importado. Para ese segundo escenario, ya planteamos definiciones operacionales que no solo incluyeran el antecedente de viaje, sino que además nos permitieran ya encontrar a casos confirmados en la comunidad y por lo tanto enfocarnos en la sección de lo que ya serían brotes y transmisión de tercera o más generación. La fase 2 considerábamos, o este escenario 2, consideramos que sería prácticamente el inicio de la epidemia en México. Por lo tanto, el escenario 3, que fue el tercer escenario que planteamos en México, precisamente lo denominamos el escenario epidémico, en el cual empezaríamos a ver la presencia de brotes regionales y la presencia de casos confirmados en diferentes entidades federativas, lo que nos estaría hablando de una dispersión del virus.
Ya en ese momento también se planteaba de que esta sería una epidemia sincrónica, que esperaríamos que los estados que hubieran presentado los primeros casos, sobre todo porque son estados con alta actividad turística, con alta densidad poblacional y porque tenían características que propiciaban en su momento no solo la importación, sino la transmisión posterior comunitaria del virus, serían los primeros en entrar en escenario 3 e iniciar con descenso en sus curvas epidémicas. Así lo hemos estado viendo y lo vimos desde hace prácticamente 2 meses. La Ciudad de México, el Estado de México, Quintana Roo, Baja California, Sinaloa, que son estados que tienen un poco de estas características, fueron precisamente los primeros. Ya para ese momento, es decir, para el inicio del escenario 3, habíamos planteado desde un principio que para un escenario 3 tendríamos que utilizar un modelo de vigilancia centinela, el cual además tendría que ir de la mano de la vigilancia que en ese momento se estaba realizando desde el mes de octubre del año anterior de influenza. Al ser virus respiratorios, tener características de transmisión similares, presentaciones clínicas similares, procedimientos de diagnóstico similares, entonces vimos que lo más ideal era poder integrar al nuevo SARS-CoV-2 precisamente a la vigilancia de estos virus respiratorios. Es por esa razón que en ese contexto, cuando estábamos terminando el escenario 2 y por entrar ya al escenario 3, que también se la conoce como fase 3, un componente que se incluyó en el modelo de vigilancia epidemiológica en México fue precisamente el Centinela, en donde a través de 475 unidades que antes se denominaban USMIS porque estaban enfocadas a la influenza, que ahora se denominan USMERS, porque entonces estamos vigilando la enfermedad respiratoria y los virus específicamente que la pueden producir. Continuamos con esa metodología basado en el hecho de que estas unidades tenían un expertise que tenía un antecedente de prácticamente más de 10 años, porque estas unidades se conformaron en la pandemia de influenza del 2009. Entonces, contar con personal capacitado, con infraestructura, con recursos materiales e insumos, que esas 475 unidades sabían manejar muy bien porque lo venían haciendo, como digo, los últimos 10 años, era una fortaleza importante que podíamos utilizar para montar rápidamente este componente de vigilancia centinela. Sin embargo, en ese momento también consideramos que solamente basarlo en vigilancia centinela podría no ser suficiente para efectos de conocer las características, los determinantes, los factores de riesgo de lo que es lo que se considera como una nueva enfermedad, lo que era una nueva enfermedad COVID-19. Por ese motivo, anexamos otro componente al modelo de vigilancia en México, que fue precisamente el componente enfocado a la enfermedad grave. Es decir, además del modelo Centinela que opera en las USMERS, en las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria, todas las demás unidades, que en su momento denominamos no USMER, o sea, las que no son USMERs, que vienen a ser el total de las unidades en el país y específicamente, en este caso, las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel, se integraron al sistema de vigilancia epidemiológica y se integraron en este componente del modelo que precisamente buscaba monitorear cuál era el comportamiento de la enfermedad grave, cuáles serían los principales factores de riesgo, determinantes que estarían asociados, cuál sería la evolución de los pacientes, y esta información fue la que se definió era primordial para poder llevar a cabo el monitoreo de la enfermedad, y esto opera precisamente en este momento en todas las demás unidades que no son USME. Pero además incluimos también para el escenario 3 un tercer componente a la vigilancia que está también en las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel, que es precisamente la red IRAG. IRAG sabemos que es parte de nuestras definiciones operacionales, que es la infección respiratoria aguda grave, que es precisamente la forma grave o la forma complicada de varias de las enfermedades respiratorias, incluyendo COVID-19. Y a través de esta red estamos monitoreando, los ingresos, los egresos y las defunciones, no solamente por COVID-19, es decir, no se enfoca a casos confirmados de COVID-19, se enfoca precisamente en vigilancia sindromática, porque lo que estamos monitoreando en esta red son los casos sospechosos de enfermedad respiratoria, pero la enfermedad grave, por eso se llama red IRAG. Y
además, esta red también nos permite conocer la ocupación o disponibilidad hospitalaria, que era un componente muy importante poderlo tener para el escenario 3, en donde sabemos que la saturación de hospitales a causa de las epidemias en las diferentes entidades federativas sería un factor fundamental para poder abatir en su momento la mortalidad. El poder tener acceso a una atención médica especializada en el segundo y tercer nivel era crítico precisamente para poder contribuir a disminuir la mortalidad en el país por la enfermedad, y eso también está operando en este momento. Y finalmente, un componente que también se sumó, producto de del mismo desarrollo que se tiene por parte del sector privado, es precisamente que se suman laboratorios privados que en su momento realizan la prueba de PCR y pueden, lógicamente, ofertarla a quien decida así adquirirla. Entonces, por lo tanto, esta es una señal más que nos permite saber que también en las entidades federativas, en ciertos grupos de edad, estamos teniendo casos que están saliendo positivos, a la prueba, y eso también nos permite tener una señal más al sistema para poder dar. Estamos, lógicamente, ya en muchas de las entidades federativas, hemos llegado a ese primer pico, y digo primer pico porque es muy conocido y se ha hablado de la posibilidad que podemos tener no solamente de rebrotes inmediatos, sino también de segundas oleadas de transmisión y de brotes comunitarios, pero hay muchos que están llegando ya, ya llegaron a ese primer pico, inclusive varios están ya en la bajada de ese primer pico. Por lo tanto, el modelo de vigilancia tiene que volver nuevamente a adaptarse. Estamos ya por presentar algunas modificaciones, adecuaciones estamos teniendo para precisar en la obtención de información que nos permita un monitoreo e información en lo más local posible, que pueda orientar las acciones de prevención y control de la enfermedad. Un modelo que nos permita continuar con una serie de indicadores que nos generen alertamiento oportuno para modificar estas intervenciones o tomar nuevas decisiones. Un modelo que va a estar enfocado en el ámbito comunitario, es decir, en el paciente leve o en los casos leves, no al 100% de ellos. Nunca en México hemos considerado enfocarnos al monitoreo comunitario de casos leves, pero sí lo queremos hacer más allá de lo que se ha estado haciendo hasta el momento, enfocado a grupos de riesgo y precisamente a la identificación oportuna de brotes para su intervención, control y en su momento mitigación como parte de todas las acciones que estamos llevando a cabo. Hay también otros temas de innovación que se quieren plantear para poder tener un modelo todavía más sólido, que incluyan actividades, por ejemplo, de vigilancia ambiental. Es algo nuevo, es algo también que se quiere implementar como parte de los componentes del modelo. Claro, también en este momento se encuentra ya evaluando pruebas de cero prevalencia, el principal de ellos precisamente de la mano del Instituto Nacional de Salud Pública, en relación a poder más adelante y a través de un estudio debidamente formulado, con protocolos claros y muy bien definidos, poder conocer precisamente cuál puede haber sido una incidencia o cuál puede haber sido la proporción de población afectada en México. Gracias. Gracias, doctora Lomía. Vamos a pasar ahora al segundo bloque. Nos queda solamente 30 minutos y me parece que no vamos a tener ya posibilidad de hacer preguntas, pero entonces les voy a pedir, por favor, a los presentadores sus respuestas de manera breve y dentro del espacio de 8 minutos. En algunos sectores se ha sugerido la utilización indiscriminada de pruebas como una medida para controlar la enfermedad, y en otros se ha propuesto utilizar programas de realización de pruebas justamente para detectar casos asintomáticos en empresas, escuelas y otros sectores. Doctor Gabastú, me gustaría comenzar con usted. ¿Qué debemos entender de la famosa frase testing, testing, testing? ¿Está la OMS recomendando hacer pruebas masivas e indiscriminadas a población abierta? Y si este no fuera el caso, ¿a qué se refieren?
Gracias. Tiene usted 8 minutos. Muy buenos días, estimados colegas y amigos. El famoso test, mediáticamente un éxito, políticamente muy polémico y científicamente poco eficiente. En realidad, nuestro director general, cuando se expresó, habló de un test en suspected case, en casos sospechosos, pero eso pasó totalmente desapercibido. Y 2 días después lo traducía por un test track trace que a la final se resumen en detectar tempranamente a los casos sospechosos, aislarlos para atenderlos, que sea en su domicilio, casos leves o a nivel hospitalario, y buscar activamente o rastrear los controles, los casos contactos. Y ahí monitorearlos hasta que eventualmente aparezcan síntomas para nuevamente probarlos. No se recomienda desde nuestra organización probar a pacientes o a casos contactos asintomáticos por la falta de eficiencia o de la sensibilidad de las técnicas que vamos a desarrollar un poco más adelante. Estamos en la fase 3, pero ya preparándonos para un desconfinamiento escalonado. Algunos estados ya aparecen de color naranjo, o sea que la jornada de sana distancia pasó al monitoreo del semáforo de riesgo. Y obviamente tenemos que cambiar nuestra modalidad de vigilancia, optimizando la misma y combinando a través de una redefinición del modelo de vigilancia que estamos trabajando y que de hecho el grupo del Comando de Operaciones de Emergencia liderado por la Dirección General de Epidemiología está trabajando activamente actualmente, combinando la vigilancia centinela en las unidades de salud monitoras de enfermedad respiratoria que el doctor Alomí acaba de desarrollar, pero agregando la vigilancia universal y nominal de las unidades no USMER, que son finalmente establecimientos de salud COVID, consolidando la vigilancia del laboratorio. Y eso es muy importante, la vigilancia por evento que vamos a desarrollar un poco más adelante. Y obviamente eso se asocia con la vigilancia hospitalaria, de un lado, la saturación de camas, y creo que es un éxito ahí justamente todos los esfuerzos que se hicieron de preparativo, la expansión y la reconversión de los hospitales. Ningún de los estados se ha encontrado en una situación crítica por el momento. Y obviamente ampliar, y estamos trabajando con el doctor Rui López Ridaura, la evaluación del exceso de mortalidad que acompaña todos estos indicadores que permitan tomar decisiones y pasar a la acción. Por lo tanto, estamos hablando de un test inteligente para detectar tempranamente los casos, aislarlo y atenderlo, y como lo vimos, rastrear a los contactos. Y para este efecto, ya todos consensuamos de que la técnica de RT-PCR recomendada por la OMS, el protocolo Charité de Berlín y sus adaptaciones, es el estándar de oro, dado su alta sensibilidad y alta especificidad. Básicamente 2 días antes de los primeros síntomas, estado presintomático, y los 7 primeros días de síntoma. Ahí las pruebas serológicas tienen limitaciones, justamente sensibilidad, dado que los anticuerpos se elaboran por el organismo en por lo menos 7 días, y de especificidad también por reacciones potencialmente cruzadas con otros coronavirus. Es la sensibilidad que nos preocupa más, con el riesgo de falso negativo y dando una falsa seguridad al paciente
que podría romper las barreras de sana distancia, higiene básica y del quédate en casa. La RT-PCR aquí estuvo presente desde el mes de enero y se capacitaron a 138 laboratorios, de los cuales 57 privados, también de Centroamérica. La capacidad existe, sistemas abiertos, in-house o con apoyo de kits comerciales, o sistemas cerrados para grandes volúmenes como el COBAS, o estratégicos como el GeneXpert, y también existen sistemas unitarios, point of care, que no están presentes en el país todavía. Importante decir que esta técnica también permite el estudio genético y el trazado filogenético de las cepas circulando, con comparación y participación de estudios multipaíses. Lamentablemente hay un desfasaje que ustedes pueden observar en las presentaciones vespertinas, en la notificación de los casos, un número muy importante, prácticamente 60,000 casos sospechosos en procesos. Hay problema en la calidad de la muestra, atrasos en la toma, envío, procesamiento, pero también la captura de los datos, el análisis y la notificación, y problema de unificación de plataforma entre la Secretaría de Salud, el IMSS, el ISSSTE, Pemex y estos laboratorios privados que han procesado más de 50 muestras, que han identificado más de 50,000 casos positivos que no podemos interpretar porque les faltan los datos clínicos y epidemiológicos. Tenemos que ser más reactivos, es el objeto de la consolidación del nuevo modelo de vigilancia combinado, consolidando el número de pruebas en casos sospechosos. Estamos en fase muy pronto 2, por lo tanto tenemos que identificar lo más pronto posible los pacientes sospechosos, probarlos y aislarlos para evitar la diseminación, la reemergencia de brotes, el control en el punto de origen muy característico de los fundamentos del Reglamento Sanitario Internacional. Y ahí nuevamente rastreo, monitoreo de los casos contactos y la investigación de estos brotes. Monitoreo en personas de riesgo, como lo vimos, y también en comunidades o sitios de riesgo. La doctora Oliva López lo mencionó, la central de abasto, recintos, asilios para ancianos, albergues de migrantes, etc. Y para este efecto, la Organización Panamericana de la Salud recomienda la estrategia de la atención primaria de salud desde un primer nivel de atención, brigadas comunitarias que detectan de puerta a puerta los casos sospechosos, entran las brigadas médicas para hacer la toma de muestra, la detección y obviamente el aislamiento que ya hemos visto dentro del esquema presentado por el doctor Vicari. Nuestra organización no está a favor o no recomienda pruebas masivas en un país tan inmenso, tan complejo, tan diverso como México. No estamos en una isla del Caribe en el cual eventualmente podemos tener acceso a toda la población, pero sí estamos totalmente conforme con las iniciativas ad hoc en estos recintos, en estos lugares de riesgo, como la Ciudad de México lo está planteando y que vimos a través de la presentación de la doctora López. En otras palabras, un test inteligente, pero de ninguna manera ciego y masivo, y obviamente las pruebas serológicas tendrían otras indicaciones que vamos a ver más adelante con las presentaciones de mis colegas para estudios de prevalencia y eventualmente la caracterización de la dinámica de producción de anticuerpos que va a ser muy necesario para la protección de nuestra población. Muchas gracias. Gracias, doctor Gabastú. Doctora Lomía,
¿Podría, por favor, decirnos cuáles son las pruebas que existen actualmente en México? ¿De qué forma se están utilizando y si cabe esperar una política de pruebas masivas para la reapertura económica o el seguimiento de la epidemia? Tiene usted la palabra, 8 minutos, por favor. Muchas gracias. Nosotros desde el punto de vista y el enfoque de salud pública, y esto lógicamente incluye a toda la prestación de servicios institucionales que se dan en materia de salud. Recordemos que la Secretaría de Salud, como cabeza del sector, en este caso de todo lo que compone el mismo INSABI, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, Pemex, la Sedena y la CEMAR, estamos bajo la coordinación de, en este momento, utilizar, lo hemos hecho desde un principio y consideramos que será la indicación de aquí para adelante, utilizar las pruebas basadas en biología molecular. Ya lo comentaba el doctor Gabastú, la especificidad y sensibilidad de estas pruebas son las que permiten sean las más adecuadas para los modelos de vigilancia epidemiológica, en este campo específicamente, pero también para el diagnóstico en su momento de pacientes cuando así las áreas clínicas desean hacer un uso de este tipo de herramientas. La Secretaría de Salud, y en este caso específicamente el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, son las pruebas que recomiendan, son las pruebas que tenemos, son las que hemos adquirido y las que hemos distribuido a toda la red nacional de laboratorios de salud pública, que está conformada por los 31 laboratorios estatales, por los laboratorios de apoyo a la vigilancia epidemiológica, que están principalmente ubicados en hospitales de alta concentración, sobre todo en el nivel federal, así como los hospitales o laboratorios, perdón, regionales que utiliza el Instituto Mexicano del Seguro Social para poder llevar a cabo este tipo de procedimientos. No recomendamos el uso de otro tipo de pruebas de este gran grupo que ya últimamente también ha estado inclusive ofertándose en el mercado privado, que serían el grupo de pruebas serológicas, incluidas las que se han comentado como pruebas rápidas. Me remito también a los comentarios del doctor Gabastú, la muy baja sensibilidad y poca especificidad no generan la utilidad que en este momento se requiere. Es más, la recomendación que de manera oficial ha hecho el INDRE, y no de manera directa, sino precisamente entrando en contacto y considerando las aportaciones de otros organismos, no solamente nacionales, sino también internacionales, en relación a las recomendaciones que ellos han hecho de la evaluación que se ha llevado a cabo de este grupo de pruebas serológicas, precisamente emite una recomendación que es no utilizarlas en este momento, al menos no para el diagnóstico, la vigilancia epidemiológica de personas, ¿no? Es decir, basado en el abordaje de cada caso o de cada persona que pudiera requerir un diagnóstico o ser integrado a una estadística local, estatal o nacional. Estas pruebas, sí, y comentaba al principio, se están evaluando al menos 4 de las que se consideran serológicas, es decir, basadas en metodología ELISAS. Están siendo sí evaluadas porque se requiere saber la utilidad que van a prestar precisamente para los estudios de cero prevalencia, que en su momento serán llevados a cabo en México y en donde sí, inclusive en la consulta internacional, se refiere que tienen esta utilidad. Felizmente, México ha podido tener la viabilidad financiera suficiente para poder contar con pruebas de biología molecular, estas que se realizan en reacción en cadena de la polimerasa, tanto en sus componentes o en su forma de técnica cerrada como técnica abierta. Cada una tiene sus pros y sus contras, pudiéramos decir. Ambas son útiles, tienen muy buenos niveles de sensibilidad y especificidad. Las primeras permiten hacer procesamientos, digamos, de mayor capacidad, en su momento de los que cuentan en este momento los laboratorios estatales de salud pública, permitiéndoles hacer
muchos procesos en un día. Las de técnica cerrada sabemos que requieren de un equipamiento, de un incremento en la capacidad de equipos que permitan sí tener una capacidad importante para producir varios procesos y por lo tanto varios resultados al día, ya que si son, digamos, más rápidas que las abiertas, porque podemos tener resultados en 2 horas aproximadamente, el número de procesamientos es menor y entonces eso lógicamente no permite rápidamente sacar resultados a menos que se cuente con equipos sumamente costosos y además que requieren de espacios mucho más grandes y además de personal especializado para la operación de los mismos y que en su momento se explorará también poder contar con ellos a niveles regionales, sobre todo pensando en que más adelante estas tecnologías puedan integrar paneles de búsqueda viral que permitan integrar varios de los virus que tienen potencial epidémico y pandémico y entonces poder contribuir a la vigilancia centinela de una manera todavía mucho más eficiente. Entonces, resumo, México utiliza pruebas de biología molecular, son las que va a seguir utilizando, son las que recomiendan, pero ojo, no limita tampoco que en el medio privado en su momento se pueda tener acceso o con algún otro tipo de enfoque puedan haber la exploración, esperemos sea sobre todo en el campo de la investigación, en el cual pues se puedan utilizar las pruebas serológicas, pero definitivamente en este momento no se recomiendan para la vigilancia ni para el diagnóstico. Muchas gracias, doctor Alomía. Doctor Bricy, en México hemos tenido una discusión muy amplia acerca del uso de pruebas para el diagnóstico de COVID-19. ¿Qué opinión tiene de la propuesta de hacer tamizajes masivos a población abierta? ¿Tiene utilidad analizar a los asintomáticos? ¿Y qué opina de los pasaportes de inmunidad? Tiene usted la palabra, 8 minutos, por favor. Muchas gracias. Una pregunta muy importante y voy a empezar diciéndoles que nosotros en el CDC recomendamos las pruebas para los pacientes sintomáticos y para los asintomáticos en circunstancias muy limitadas. Acabamos de publicar en nuestro sitio una actualización con las guías de prueba. Ahí sabemos cómo estamos pensando en cómo utilizar estas pruebas. En este momento pienso yo que la idea de las pruebas en realidad es más útil. Por ejemplo, en nuestro plan, que está en 3 contextos diferentes, el porcentaje de los pacientes, y queremos estar clarísimos que queremos tener la confianza, la confirmación de que tienen o no el COVID. Por eso recomendamos las pruebas con las personas que tienen la sintomatología. La segunda situación en la que hacemos la prueba de los pacientes asintomáticos, el segundo caso es cuando están en el rastreo de los contactos. Conforme se vuelve más específica y disponible la prueba, sí estamos recomendando en los casos conocidos con sus respectivos contactos, los contactos de las personas que están confirmadas. La segunda situación en la que se hacen pruebas a las personas asintomáticas, en las que se recomienda, es en lugares de trabajo de alta densidad o en espacios de vivienda donde hay alta población, y también en los lugares de trabajo de alta densidad donde hay muchas personas. Ahí es donde también se recomienda. Es donde se les hacen las pruebas a las personas asintomáticas y tenemos que determinarlo rápidamente para poder tener las acciones de control. Bueno, pues estos son los lugares. Otra recomendación, otra categoría que recomendamos en nuestras recomendaciones son las personas asintomáticas en cualquier otro contexto, pero mientras no tengamos
mientras no tengamos la certeza de que estuvieron en contacto los asintomáticos, se recomienda en las características en las que les dije. No recomendamos cuando se puedan probar, sino que tenemos que ver en qué lugares. Hay lugares que sí están permitiendo, que sí están haciendo las pruebas a las personas asintomáticas, pero dependiendo de los lugares, está bien. Pero en las comunidades más grandes, donde únicamente hay personas asintomáticas, es más difícil trabajar. Sería más difícil controlar los brotes. Por eso tenemos que ser cuidadosos e irnos con aquellos contactos con los de las personas que sí fueron confirmadas casos de COVID. Lo de los pasaportes es una pregunta sumamente importante y la tenemos todos los días en los Estados Unidos. Y nosotros estamos hablando de que todavía es algo muy temprano que se puede utilizar para decisiones. Todavía no sabemos el rol de los antibióticos en la protección. Todavía no sabemos cuáles son los niveles de antibióticos y tampoco sabemos cuánto vaya a durar el efecto. Entonces, todos estos datos se tienen que desarrollar antes de que en realidad nosotros sepamos cómo trabajarlos, cómo hacer las pruebas con antibióticos en los lugares de trabajo, por ejemplo. Va a ser cierto, pero primero nosotros tenemos que ver cómo están respondiendo los antibióticos y cómo están dando protección, considerando también algunos otros coronavirus. Hasta ahorita todavía no sabemos lo suficiente sobre los riesgos. La gente está sobreutilizando o interpretando esta información de manera incorrecta y creo que todavía el riesgo podría ser muy grande. No debemos tener confianza con los datos que apenas tenemos. Entonces, en este momento estamos utilizando las pruebas serológicas para la vigilancia y algunos otros estudios, como dijeron los otros, para entender el rol de los antibióticos en la protección. Y vamos a llegar a un punto en los siguientes meses donde vamos a poder utilizar para decisiones de tratamiento en lugares de trabajo. Pero como gobierno federal todavía no estamos recomendándolo en este momento. Y como ya lo han dicho los otros, hay límites, por ejemplo, en las pruebas. Hay otras que sí tienen completamente una función, pero la prueba que tenemos ahorita no es la única herramienta. Y este enfoque de probar, 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 esto hace pensar a la gente y hace que la gente recapacite, pero no tenemos que distraernos del control, del distanciamiento social, del quedarse en casa. Sabemos en casa, esto es lo que realmente funciona para evitar la transmisión de la enfermedad. Gracias. Muchas gracias, doctor Bricy. Vamos a cerrar este webinar con la intervención de la doctora Oliva López. Doctora Oliva López, en este nuevo plan que tiene el gobierno de la Ciudad de México, esta estrategia integral para la identificación, detección y seguimiento de casos sospechosos de COVID-19, que tiene una visión territorial, ¿qué papel jugarán las pruebas de diagnóstico serológico o molecular en la estrategia? ¿Y cómo piensan utilizar los resultados de las pruebas? Tiene usted la palabra, 8 minutos, por favor. Gracias. Bueno, yo creo que lo que se acaba de plantear es fundamental. Coincidimos bastante en esa perspectiva. Pruebas generalizadas y en asintomáticos de manera generalizada, no. Prioritariamente en sintomáticos, orientada a sintomáticos y hacerla de manera dirigida. El rastreo de contactos directos, solamente ahí la estaríamos utilizando en asintomáticos y en espacios población específicos, como sería, ya lo había mencionado, la seda, reclusorios, asinos, que también lo estamos haciendo, no lo había comentado, y también digamos, en estos sitios. Y en términos de una recomendación para la reapertura, se está pidiendo a las empresas medianas y grandes que apliquen pruebas
un número específico, un porcentaje específico del conjunto de sus empleados, sobre todo para tener este seguimiento, este monitoreo específico en ciertos espacios donde confluyen personas. O sea, hay una recomendación para la apertura, empresas medianas y grandes que apliquen sistemáticamente pruebas entre sus trabajadores. Como ya señalaba, la consideramos una herramienta útil en el conjunto de la Estrategia Global de Vigilancia Epidemiológica. Está montada sobre la estrategia de APS, o sea, todo el trabajo comunitario es el que nos va a permitir hacer este rastreo en territorio, en domicilio, con despliegue de brigadas de salud en tu casa, que son las que toman las muestras, y también en los centros de salud, que en este momento se amplía a 117 centros de salud que tienen capacidad de toma de muestra para todo lo que canalice el SMS 51515 COVID-19 y el Locatel vaya identificándose en territorio y dando seguimiento. Esta es la idea, la vinculación de todo el seguimiento de esta plataforma digital que la recibe Secretaría de Salud, es un ir y venir, porque luego nosotros también alimentamos a Locatel y al SMS, la recibe Secretaría de Salud y despliega en territorio a través de sus jurisdicciones, de sus centros de salud, de sus brigadas comunitarias de salud en tu casa, para hacer el seguimiento de casos, de contactos directos y la identificación de brotes y romper las cadenas de contagio. Aquí siguen siendo las recomendaciones generales, clásicas de la salud pública, el resguardo de casos y contactos, todo lo que ya sabemos, protección personal, higiene y sanitización, tanto en los espacios domésticos como en el espacio público, como en los espacios laborales. Entonces, esa es la intención. Tenemos capacidad de duplicar el número de pruebas. Hemos hecho hasta ahora 50,000, poco más de 50,000. Con una diversificación de laboratorios, se está haciendo una apuesta tenemos el apoyo importante del INDRE, tenemos el Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de México, que está en el Ajusco Medio, el componente de vigilancia epidemiológica, que también se está fortaleciendo con nuevo equipo. Tenemos la coordinación con el laboratorio de INER, IMEGEN y de nutrición, y entonces esta idea de trabajar de manera sectorial. Una ventaja en la Ciudad de México es que todo el trabajo para enfrentar la epidemia lo ha encabezado la jefa de gobierno con un gabinete amplio de salud, donde es una perspectiva sectorial. Entonces, el Seguro Social está articulado en esta estrategia y también el ISSSTE. Y se está planteando la articulación con el Instituto de Salud del Gobierno del Estado de México y también con la Secretaría de Salud del Estado de México. Entonces, es una mirada metropolitana. Eso no está todavía del todo aceitado, pero empezamos nosotros, se está sumando el IMSS, el ISSSTE, y con este monitoreo, esta plataforma de vigilancia epidemiológica desde los dispositivos electrónicos para aterrizar en campo a través de una estrategia comunitaria. Esa es la perspectiva. Creemos que puede tener mucha utilidad en esta fase de retorno gradual, ordenado y escalonado a construir una nueva normalidad. Muchísimas gracias, doctora Oliva López. Son las 10:25, tenemos ya muy poco tiempo. Tenemos una gran cantidad de preguntas, tanto en Zoom como en Facebook. Entonces, creo que nos dará tiempo solamente de responder muy brevemente a dos. Voy a tomarlas en el orden en el que han ido llegando. Me parece que hay algunas que ya se respondieron. Miguel Ángel González Bloch pregunta, y me parece que esta pregunta estaba dirigida al doctor Vicari, ¿podría ampliar sobre la complementariedad entre la vigilancia centinela y nominal y a qué grado se ha balanceado en México? Doctor Vicari, si pudiera responder brevemente, por favor. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Creo que en términos de lo que México, dejaré a quizá los colegas de México de contestar, que saben mucho mejor la situación en este momento. La complementariedad creo que ¿qué es lo que puede ser? Las fases iniciales a mediano y corto, mediano plazos, realmente destaca la importancia de la vigilancia nominal universal, realmente también para permitir a que lo que puede ser la medida de control, en particular a que lo que puede ser el rastreo de todos los contactos de la cuarentena. Obviamente, dependencia de la situación epidemiológica, los recursos, sea de personal, sea de otro insumo de laboratorio, podrían ser desbordados muy rápidamente. Entonces, es allí donde la complementariedad en este corto, mediano plazo es muy importante porque permite la vigilancia centinela de seguir evaluando a que lo que son las tendencias y también a que lo que pueden ser otros indicadores tipo transmisibilidad, gravedad, impacto también que permiten de modular aquello que la respuesta. A más largo plazo, creo que es importante reconocer que la vigilancia centinela, así como existe por influencia otro virus respiratorio, va a ser extremadamente importante para poder ver a qué lo que va a pasar con este nuevo virus, pero también a qué lo que podría ser el contexto de una vacunación. Obviamente, este tipo de vigilancia es muy importante también para evaluar la efectividad de la influenza, de la vacunación de influenza, y obviamente esto también tiene el gran potencial de poder evaluar también a que lo que puede ser no solo la necesidad, pero también a que lo que puede ser la efectividad, el impacto de una vacunación, potencial vacunación contra el COVID. Cambio. Muchas gracias. Doctora Lomía, una pregunta me parece más dirigida a usted. Tere López pregunta, dada la importancia de conocer la trayectoria de la epidemia y de los datos de mortalidad, ¿por qué no se hacen pruebas post-mortem en los casos que murieron fuera de las clínicas? Adelante, por favor, brevemente. Sí, muchas gracias. De hecho, comentar que las pruebas post-mortem están consideradas dentro del lineamiento de vigilancia epidemiológica. Inclusive está definido cuál es el tipo de prueba que se puede hacer y se pueden llevar a cabo. Lógicamente, la posibilidad de hacerlos normalmente reside en que la persona lamentablemente haya fallecido en una unidad hospitalaria en donde se tenga acceso a los insumos necesarios. En este caso, muchas veces se requiere de un departamento de patología que además debe de tener todos los cuidados necesarios en materia de prevención de infecciones, dado que va a tener que tomar una muestra de un tejido pulmonar, va a tener que ingresar a una cavidad que está, digamos, potencialmente altamente colonizada con el virus, pero que esto se puede llevar a cabo y estas muestras son recibidas en los laboratorios estatales de salud pública. En un corte que tuvimos la semana pasada, el sistema nos reportaba que de hecho se han enviado 125, hasta la semana pasada se habían enviado 125 muestras de parénquima pulmonar para poder realizar esta investigación. Donde definitivamente se pierde la oportunidad es en aquellas defunciones que se producen en el hogar, en la comunidad, en donde por el transcurso del tiempo, que para poder tomar estas muestras debe ser básicamente de algunas horas y no más de 24, no hay la posibilidad de hacerlo. Pero sí está considerado en el lineamiento y es una herramienta precisamente importante para poder contar con más insumos de información que permitan en un momento determinado clasificar a un caso COVID-19, recordando que tampoco es necesario tener un resultado de laboratorio para hacerlo. En México tenemos criterios clínico-epidemiológicos que sin tener una muestra a una defunción como confirmada COVID-19. Muchísimas gracias, doctora Lomía. Desafortunadamente ya son las 10:30. Vamos a tener que cerrar esta transmisión. Les agradecemos a todas y todos nuestros participantes. Entendemos que hay muchas preguntas que quedaron sin responder. Se las vamos a enviar por escrito a nuestros panelistas y después las podrán encontrar en nuestra página web de COVID en caso de que las quieran revisar. Muchas gracias a todas y todos. Que tengan un muy buen día.
Muchísimas gracias por la iniciativa y la invitación. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Excelente día.